Para concluir este tema de lo que es sucesión y continuidad en nuestro curso de gestión de negocios familiares y MIPYMES, ¿no? Debemos señalar de repente algunos casos prácticos que pueden ayudarnos a tener una perspectiva de éxito o no en el tema de la sucesión, ¿no? Casos específicos, ¿no? Y que cada uno en su coyuntura distinta. Por ejemplo, cuando hablamos de las perspectivas que tenía don Amancio Ortega, ¿no? Quien fuera el fundador de esta gran corporación que es Inditex o mundialmente conocida como Zara, ¿no? Las perspectivas que tenía, el sueño que tenía, digamos, traspasó un poco esta idea de lo que tenía de negocio, ¿no? Alguna vez comentó que nunca dejó de tener un sueño, pero a eso, a imaginarse que iba a estar dentro de los 10 hombres más ricos del planeta, bueno, pues de alguna forma nos hace ver que no hay ningún sueño que no pueda ser alcanzable o incluso pueda ser superado, ¿no? Pero yendo al tema de la sucesión, ¿no? Él vislumbró que la presencia de terceros era importante porque de alguna forma él daba esta parte de emprendimiento, del conocimiento empírico, de lo que le dio el negocio desde que inició este primer negocio de prendas con el que inició ¿no? en Galicia, ¿no? Y de repente llegar a lo que llegó, ¿no? Se dio cuenta que para de alguna forma crecer necesitaba experiencia, conocimiento, expertise profesional de otros que le aportaran a él y que finalmente le aportaran a la empresa. El objetivo final era aportar a la empresa, pero que finalmente él aprendiera, ¿no? Y es por eso que el traspaso de alguna forma se hace pensando, ¿no? Bajo esta perspectiva profesional, ¿no? Y dejar de ser una pequeña tienda de prendas a tener una tienda bien establecida y de repente tener muchas tiendas en su región y luego tenerlas en toda España y luego tenerlas en Europa y luego tenerlas a nivel mundial. Todas estas de alguna forma respondían a este criterio planificado de la sucesión que se tuvo, ¿no? De cómo debía darse. De hecho, la sucesión todavía continúa, o sea, ahorita no es que estamos hablando que ya se dio, es todo un proceso lo que se va a vivir y lo que se está viviendo ahora en esta empresa, porque finalmente hemos hablado de la parte de profesionalización, ¿no? Que es parte de este tema de sucesión, en el caso específico de esta empresa, ¿no? Pero también vienen los aportes, en este caso, de su hija o de los que van a ser los sucesores, ¿no? Finalmente, lo que queremos entender para la parte de sucesión es que debe haber una formalización porque es lo más conveniente si es que nosotros queremos que nuestra empresa crezca, se desarrolle, madure y no solo quede como un pequeño taller o de repente, no sé, una pequeña tienda o un pequeño negocio, sino que este sea un negocio familiar, pero que responda a criterios, cánones de empresa, en cuanto a dimensiones, en cuanto a llegada, en cuanto a estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el caso básico como ejemplo, que casi siempre tomo porque es una empresa que la vivimos en el tiempo, que de alguna forma los que son consumidores de la empresa, en este caso de Zara o de todos los otros negocios alrededor de Zara, ven en el día a día como la empresa va cambiando, va mutando en cuanto al tema de su rubro, va siendo innovadora, ¿no? Y siempre arrastrando este tema de cómo la profesionalización la ha llevado a lo que es ahora, sin olvidar la cultura organizacional que se basó en este germen, sin olvidar los protocolos iniciados para el tema de consejo de familia, para el tema de sucesión, para el tema de tener a los sucesores desde un inicio para que se metan, conozcan, se imbuyan en la cultura de la empresa, que es lo más importante, porque finalmente conocimientos, técnicas se pueden traer, pero la cultura es lo que está ahí presente en el día a día, en todos los que participan en la empresa, los familiares,
los terceros, asesores, trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que traspasarse en la sucesión. En nuestro caso peruano, yo quise en este punto específico hablar de la empresa Charlotte, ¿no? Es una empresa, las conocemos muchos, básicamente está relacionada al tema de postres, no pastelería, postres. En 1983 se funda con la señora Carmen Hansa de Raffo, ¿no? La empresa ha ido creciendo y ya en el tiempo que ha tenido, ¿no? En el tiempo más de 30 años definitivamente de esta empresa en el mercado, ¿no? El crecimiento se ha dejado ver, ¿no? Pero lo más importante es ver nuevamente este tema de la sucesión, cómo la sucesión, en este caso que ya va a miembros de su segunda generación, ha sido planificada, ¿no? Ha habido de por medio también la presencia en consejo de familia, ha habido protocolos que se han establecido. Estos sucesores han ido preparándose en el tiempo, en el trabajo, acompañando en el día a día, para que la empresa, en este caso la empresa Charlotte, pueda reflejar su cultura, su propia cultura, ¿no? Sus propios valores, ¿no? Y esta se deje ver en su crecimiento, ¿no? Que los líderes, en este caso las personas que toman decisión, que tienen control, estén imbuidos en la cultura, ¿no? Porque han sido preparados para ello, ¿no? Entonces, la sucesión no se da de una manera, no se debe improvisar la sucesión, ¿no? Se puede dar de una manera imprevista, pero no improvisada, ¿no? Ese debería ser el corolario que debemos de tener cuando hablamos del tema de la sucesión, ¿no? Debemos prever cómo es que se va a dar la sucesión. Ahora, se puede dar imprevistamente porque, como vimos en algunos casos, ¿no? Cuando hablamos de la teoría era un poco decir, bueno, uno al final puede preparar, pero no sabe lo que puede suceder. Pueden haber coyunturas externas, económicas, internas, dentro de la familia, dentro del mismo entorno, que cambien un poco cómo se había planificado. Pero cuando hay protocolos, cuando hay estructura, cuando hay determinadas reglas, entonces inmediatamente se va a poder prevenir lo que suceda o cómo suceda en el tema de quién va a ser la siguiente o siguientes personas en la sucesión, ¿no? También esto hace ver que los fundadores puedan observar desde cuando hay una sucesión que ya ha sido prevenida, puedan ir viendo el desenvolvimiento y comportamiento de sus sucesores, ¿no? Y de alguna forma puedan ir haciendo criba, ¿no? Un poco filtrando y viendo quién realmente pueda continuar con el legado que ellos dejan, ¿no? Pongámonos un poco en el papel, en el rol del fundador. Es obvio que el fundador se debe preocupar porque, a ver, desde el inicio, cuando iniciamos esta empresa, ejemplo, Charlotte, ¿no? Cuando se inicia, ¿no? La señora Carmen Hansa se debe haber preocupado porque esta sea un sostén para su familia, que genere ingresos, ¿no? Y obviamente en el tiempo la empresa crece, en fin, ya no hay esta preocupación, pero sí la preocupación se mantiene de una manera inconsciente en el hecho de que cuando hay una sucesión, la empresa va a continuar generando lo que ha generado, ya no solo para la familia, para los trabajadores, para los terceros, para los clientes, la reputación con los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay de por medio muchos intereses, emociones mezcladas propias de lo que es el entorno familiar, pero obviamente hay todo esto en una preocupación sana, ¿no? Una preocupación válida del fundador. Entonces, si bien es cierto, antes hablábamos un poco de esta especie de bloqueo, a veces un poco, no necesariamente un rechazo, pero sí esta reticencia del fundador de querer suceder o hacer la sucesión. Si hay una sucesión planificada, por lo menos va a haber este filtro, ¿no? Y esto va a ayudar mucho a que uno pueda estar más tranquilo en cuanto al tema de sucesión. Entonces, ya sea como en el caso que planteamos al inicio de Sara, ¿no? Del grupo Inditex, o ya sea como este caso, o ya sea como otros casos que conocemos en el Perú, como el caso de Interbank, por ejemplo, ¿no? Que también, al haber la sucesión, esta sucesión se da de una manera un poco rápida
¿no? Y sin embargo, estábamos hablando de una empresa en la cual ya se había definido quién iba a ser el sucesor, entonces obviamente ya estaba también determinada la preparación, era una persona preparada y en la cual el fundador Interbank ya veía qué es lo que de alguna forma tenía que ser la empresa y esto transmitirle, en este caso, su sucesor, ¿no? Entonces vemos que de alguna forma ha habido una preparación y esto es lo que debemos sacar nosotros como moraleja, ¿no? La preparación del sucesor, ¿no? La preparación que en una empresa básica que inicia está desde el niño que acompaña al papá al trabajo, ¿no? De repente a repartir a los clientes el producto, de repente a brindar el servicio o a la fábrica, o etcétera, etcétera, a imbuirles de la cultura de la organización, a que se preparen, a que ellos vislumbren, a que de repente no es de repente lo que quieren, entonces también ir viendo, haciendo filtros, a ver cuál va a ser el correcto, o cuál va a ser la válida, o cuál va a ser lo que más convenga a los intereses de la organización. Y listo, aquí terminaríamos este tema de sucesión y continuidad. Muchas gracias.